A todas estas, el Tren de Aragua, ¿qué pretende hacer y qué es lo que está sobre la mesa cuando en todas partes del mundo andan comentando que existe una organización llamada el Tren de Aragua, que es inclusive hasta más peligrosa que Al Qaeda? Creo que es importante revisar el tema y es lo que vamos a hacer a continuación con ayuda de nuestro amigo Edixon Manuel a propósito de los escándalos con respecto a la presencia del Tren de Aragua en distintas partes del mundo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, primería informativa. Gracias por estar de vuelta en este atípico programa, por el cual les pido disculpas de antemano porque hemos empezado de una forma más o menos atropellada. Estábamos empezando a grabar y bueno, se desarrollaron toda esta serie de temas, pero tenemos una pauta y hemos ya conversado con Edixon Manuel y no queríamos dejar esto por fuera luego de todo lo que hemos logrado hacer. Les informo que durante estos días vamos a tener unos programas grabados, pues me encuentro atendiendo unos compromisos personales que me van a mantener fuera de las transmisiones en vivo, pero por supuesto quería dejar algunos programas hechos. Vamos a tener programas así como el del día de hoy, jueves 21 de marzo. Mañana viernes vamos a tener un interesantísimo programa que hemos hecho con el abogado William Cárdenas sobre precisamente los crímenes de lesa humanidad que se ventilan en la Corte Penal Internacional contra el chavismo, luego de las decisiones que se han tomado en la sala de apelaciones y luego de las acciones que empezará a desarrollar o que ya empezó a desarrollar el fiscal Karim Khan para culminar con lo que esperamos sea una acusación formal en contra de las cabezas del chavismo criminal. Por supuesto, el chavismo no se detiene ante esta perspectiva y sigue cometiendo crímenes. De eso vamos a hablar mañana viernes. Y el día sábado vamos a hablar precisamente con Jovel Álvarez a propósito de su libro Relatos de un País Perdido, en el que vamos a manejar este tema de la... o intentar conocer este tema de cómo la dirigencia opositora en las entrevistas que Jovel Álvarez hizo en ese libro planteaban un camino que luego, transcurridos los años, se ha descubierto que era un camino que en realidad de forma sincera no querían transitar. Y por supuesto vamos a hablar también con Jovel Álvarez, que conoce más del tema religioso del que lo puedo conocer yo, de esa manipulación poco seria, hablando de la lucha espiritual supuesta que hay en la política venezolana. De todas esas cosas vamos a hablar el día sábado, ¿okay? Así que tenemos programas grabados estos días y seguimos. Yo tengo que decir que a mí me preocupa muchísimo la utilización que se le está dando al tema del Tren de Aragua, porque pareciera que lo que se busca es, más que confundir a la gente, convertir a la gente en rehén de una verdad que se parece mucho a aquello que se planteaba en los años 90 del siglo pasado, cada vez que aparecía un perro muerto, una gallina muerta o una paloma medio comida por un gavilán. ¡Ay, el chupacabra! Entonces se creó la imagen del chupacabra y empezó a convertirse eso en casi que en un icono pop. Al día de hoy nadie ha visto un chupacabra, nadie agarró un chupacabra, nadie fotografió un chupacabra y ya hasta se les olvidó el chupacabra. Entonces el Tren de Aragua termina siendo una cosa así como el chupacabra, pero por supuesto con consecuencias más trágicas. Porque estamos hablando de vidas. Y yo no estoy negando para nada la existencia de delincuentes venezolanos haciendo de las suyas en todas partes del mundo. Lo que no me parece lógico es pensar que esos delincuentes solamente por ser venezolanos pueda catalogársele como miembros del Tren de Aragua. Y eso es lo que de verdad tiene que estar en este momento llamando nuestra atención, porque no pareciera serio, a mí por lo menos no me parece serio, esto de plantear que el Tren de Aragua es una organización capaz de mandar a un muchacho a armar un tiroteo en el Times Square o mandar a un tipo a matar a una muchacha en una universidad de Georgia o qué sé yo, hacer lo que hicieron con el teniente Ojeda en el territorio chileno. Todas esas cosas por supuesto que pueden dar muchísimo que hablar, pero fíjense que hay un reportaje que me pareció interesante compartir con ustedes, porque es un reportaje que ha hecho la gente de CNN, cuando no. La gente de CNN gracias a lo que le dice la policía, ha establecido un supuesto planteamiento en el que se puede identificar al Tren de Aragua o a un miembro del Tren de Aragua en función de tatuajes y otras lindezas. Vamos a ver este reportaje para que veamos hasta qué punto son capaces algunos medios de dejar establecida una verdad, aunque dicha verdad tenga los pies de barro, y al final terminar convirtiendo esto en una bola de nieve que sabemos dónde comienza y no dónde termina.
Aquí en Georgia avanza la investigación sobre la muerte de una estudiante de la una de las universidades estatales. Nos vamos con Ana María Mejía, quien tiene los detalles sobre el detenido y la información, Ana María, que tienen las autoridades sobre el hermano de ese sospechoso de la muerte de la joven. Así es, Juan Carlos, porque hoy se llevó a cabo la audiencia de presentación del hermano de esta persona de la que tú estabas hablando, que inició hacia las 10 de la mañana en el Tribunal Federal de Macon en Georgia. Se trata de Diego Ibarra, que enfrenta cargos criminales a nivel federal por poseer documentos fraudulentos de residencia estadounidense y de ser encontrado culpable. Podría ser condenado hasta 10 años de prisión. Hoy llegó en una van de la oficina del sheriff del condado de Bucks, esposado de manos y pies y con un uniforme de color naranja, como van a poder ver en las imágenes que a continuación les vamos a estar mostrando. En la presentación le fue negada la fianza y el juez federal Charles Wiggle ordenó que Ibarra fuera detenido permanentemente en espera de juicio, basándose en pruebas de que el acusado corría riesgo de fuga. Esas son las imágenes del momento en el que él estaba abandonando la corte. En este caso, la Fiscalía de Georgia busca probar su vínculo con la banda delincuencial venezolana El Tren de Aragua. En la información oficial de la Fiscalía hay una serie de fotos detalladas del cuerpo de Ibarra, tomadas después de su detención el 23 de febrero de 2024, que son las que ustedes están viendo en este momento. En esas imágenes se puede ver que tiene tatuada una corona de 5 puntas en el lado izquierdo del cuello y unas estrellas de 5 puntas en el lado derecho, que según los fiscales son tatuajes que identifican a los integrantes del grupo de crimen organizado que nació en la cárcel de Tocorón en Venezuela y que demostrarían su vínculo con la banda. Sin embargo, y en esto hay que hacer hincapié, la defensa de Ibarra argumentó hoy en la audiencia que dichas fotos y tatuajes no son prueba alguna de que él es un pandillero. Otro rasgo, y esto también para tenerlo presente, distintivo de los integrantes del Tren de Aragua, según la Fiscalía, son los gestos muy particulares que hacen con las manos. Pues bien, los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional identificaron varias cuentas diferentes de redes sociales que fueron utilizadas por Ibarra, en las que se puede apreciar que hace estas señales. Según un comunicado de prensa de la Fiscalía, Juan Carlos, Diego Ibarra es hermano de José Antonio Ibarra, inmigrante indocumentado venezolano de 26 años, quien actualmente enfrenta cargos estatales, pues es sospechoso de la muerte de la estudiante de enfermería Laken Riley, hallada sin vida a finales de febrero en el campus de la Universidad de Georgia, donde se llevan a cabo estas protestas, o por lo menos estos minutos como de silencio y de acompañamiento a la víctima en el día de hoy. Esas imágenes que tú estabas mostrando en el inicio, Juan Carlos. ¿Qué ocurre con esto? Con esto ocurre, amigos míos, que para empezar, si usted es venezolano como yo, sabe muy bien que en Venezuela este tema de los tatuajes no tiene mucho que ver con el tema de la pertenencia a bandas, por lo menos no que nosotros sepamos. Pero en todo caso, parece ser que hay algún tema allí vinculado. A mí me parece todo esto una gran locura. Sin embargo, consideré necesario hacer una revisión de qué es eso del Tren de Aragua, de dónde viene el tema del Tren de Aragua, cómo es eso que el Tren de Aragua anda ahora en todas partes. Y me he buscado a una persona que de alguna manera le ha hecho mayor seguimiento al asunto, que es el amigo Edixon Manuel, que tiene su canal en Telegram y tiene también su canal en YouTube, donde le hace seguimiento a temas de sucesos. Vamos a conversar a continuación con Edixon Manuel a propósito de estos mitos y leyendas del Tren de Aragua que terminan asustando más que la sayona y el chupacabras. Ahora, amigos, tal como habíamos dicho en la primera parte del programa y en la introducción y en varios programas, por fin tenemos la dicha de contar con Edixon Manuel. Edixon Manuel se ha dedicado durante un buen tiempo a hacer la revisión de los sucesos que ocurren en Venezuela vinculados a la fuente policial, a la fuente del crimen, etcétera, y haciendo y filtrando las cosas que recibe, filtrando la fuente y ha hecho una labor de verificación que la lleva muy bien en su canal en Telegram. Pero también tiene su canal en YouTube, donde por supuesto sí hay que cumplir las normativas y hay cosas que no se pueden mostrar.
Pero lo bueno que yo tengo con Edison Manuel, y he seguido a muchos canales de Telegram para informarme sobre el tema de los sucesos, con Edison Manuel me doy cuenta que él tiene algo que no le veía a otros canales, que era la posibilidad, o sea, hacer el esfuerzo por verificar cuando mandan un video y dicen, mira, aquí está un venezolano robando qué sé yo, en Ecuador y lo cayeron a palo. Y sale Edison Manuel a aguarle la fiesta a la gente diciendo, ese video fue en Brasil en el año 2008, no tiene nada que ver, no es ningún venezolano, dejen el chisme. Y eso es muy importante, porque de alguna manera se ayuda a desmontar tonterías. Y bueno, Edison ha aceptado y hemos logrado coincidir en horarios y se encuentra con nosotros. Edison, gracias por estar aquí. Daniel, gracias a ti y al apoyo que me has dado y a tu audiencia que bastante ingresan allá a visitar mi canal y dicen, vamos de parte de Daniel que te recomienda por allá. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Siempre sé que pasan por allá. Ahora, fíjate tú, Edson. Tú siempre haces una verificación de esos cuentos que llegan de alguien que manda un video, porque siempre hay un tío que quiere ser informador, ¿verdad? Y entonces en el grupo de WhatsApp de la familia llega el tío y manda un video de un tipo que están cayendo a palo y dice, mira, aquí está un venezolano que agarraron robando en Nueva York. Y entonces todo el mundo dice, oye, mira, y empieza esa cosa y resulta ser que ese video no es verdad, ni es de Nueva York, ni es un venezolano y nada que ver. Y hay entonces el tema del Tren de Aragua. Resulta ser que ahora cualquier venezolano en cualquier parte del mundo que se porta mal es del Tren de Aragua. Y cualquier delincuente venezolano es del Tren de Aragua. Y esto ha convertido, y lo hemos hablado muchas veces en privado, al Tren de Aragua en una especie de estructura criminal más grande que Al Qaeda. Entonces aquí todo el mundo es el Tren de Aragua y el Tren de Aragua está en Nueva York al punto que ya se convirtió hasta en un chiste. Porque entonces, oye, mira que estalló un volcán en Islandia, coño, el Tren de Aragua otra vez jodiendo. Oh, no, que mira que hubo un oso que atacó a 5 personas en Eslovaquia, ese oso es el Tren de Aragua. Entonces ya se convirtió como en un chiste. El asunto está, Edson, en que conoces muy bien cómo fue la dinámica de la cual surgió ese Tren de Aragua y que le ha llevado más o menos el ritmo al crecimiento, al empequeñecimiento, a las redes y todo aquello. De verdad, Edison, dime la verdad. El Tren de Aragua tiene tanto poder. El Tren de Aragua está en todas partes, como están diciendo. No, Daniel, yo creo que, como le he dicho bastante a mi gente en mis redes sociales, creo que eso es una figura hiper mega inflada. No quiere decir esto que no exista, ¿sí? Porque yo ver periodistas que se atrevan a decir, es que el Tren de Aragua cuenta con 5.000 hombres en todo el mundo. Yo digo, pero ¿cómo sacan esa cifra? ¿Cómo calculan eso? Estas personas, ¿de dónde sacan esa cifra? Sí, que cuentan con 5.000 hombres, que hay un ejército armado, obvio. Todo el que conoce la estructura del Tren de Aragua, que ha seguido este tema desde hace mucho tiempo, sabe que son personas que andan fuertemente armadas, fusiles y ese tipo de cosas. Pero de ahí a que tengan una estructura que, mira, como Al Qaeda por lo menos, que es una estructura bastante organizada cuando va a cometer un acto terrorista, ¿sí? Porque ellos salen y se atribuyen su acto. Mira, fuimos nosotros por esto, por esto, por esto. Eso no ocurre con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización criminal de delincuentes comunes que sale del penal de Tocorón. Yo a las personas, la mayoría de las personas a las que les hablo de este tema, les digo, vayan a ver esa serie, porque parece que a todo el mundo se le olvida de eso, vayan a ver la serie Cárcel o Infierno, de cómo se estructura el Tren de Aragua desde ahí adentro. O sea, una banda de salvajes, Daniel, literalmente lo que sale de adentro del penal de Tocorón, ¿sí? No hay algo como para uno decir, no, esa gente se organizó y si están organizaditos para ir a cometer delitos, por lo menos a robar teléfonos en el tren de Nueva York, porque alguien se roba un teléfono en el tren de Nueva York y dicen, ese es el Tren de Aragua, lo mandó Guerrero allá a robarse un teléfono. Cuando vemos una estructura de que ese sujeto anda huyendo y ya por ahí hay rumores de que se encuentra en el estado Sucre, que es una hipótesis bastante creíble, y no, que lo mandó Guerrero y todo el mundo queda pero o sea, no creo que un tipo que sea un narcotraficante, que tenga minas de oro, que tenga un poder de guerra como lo tiene Niño Guerrero, porque esa estructura que lidera Niño Guerrero sí tiene ese poder de fuego que todos sabemos.
fusiles, .50, esa gran cantidad de armas pesadas, pero de allí a mandar a alguien, a un niño de 15 años, por lo menos el caso del joven de 15 años en Nueva York, que disparó a lo loco y le pegó a una turista brasilera, creo que es, y de una vez lo identificaron. Ese es del Tren de Aragua, un muchachito no, yo parto de que eso es mala crianza y que el muchachito es un delincuente ya desde pequeño, sí, pero no creo que tenga nada que ver con el Tren de Aragua. Por eso siempre Pero digo que es Edison, un fíjate tú inflado. algo importante que tú has tocado, ¿no? El tema del Tren de Aragua, tú ubicas esa organización en las cárceles, pero siempre se ha dicho que inclusive ese nombre del Tren de Aragua, el Tren de los Llanos, el Tren de los Valles, está vinculado a esas organizaciones sindicales que creó el chavismo, porque esos sindicatos, esos no eran sindicatos adecos ni eran sindicatos copellanos, eran sindicatos chavistas, Sindicato bolivariano. que se encargaban de cobrarle vacuna a los trabajadores por asignar los cupos donde se iba a trabajar, etcétera, y que cuando se acabó la obra del tren, de los reales que Diosdado Cabello hizo como Houdini y se desaparecieron y nunca se construyó el tren, esta gente siguió siendo una mafia ya no para repartirse cargos en las obras, sino que cambiaron de ramo. ¿Es así más o menos la cosa o estoy pelado? No, tal cual, tal cual. En el estado de Aragua siempre ha existido la guerra sindical, las guerras sindicales. Estaban los sindicatos empresariales, que eran sindicatos del patrono, y cuando llega el chavismo, se instalan los sindicatos bolivarianos. Y ahí comenzó una guerra en el 2011, Daniel, si no estoy mal, no recuerdo con exactitud la fecha. Hubo una guerra sangrienta en el estado de Aragua que los sindicatos salían de una reunión y separaban dos motorizados, les entraban a plomo. O sea, acabaron con un montón de sindicalistas en el estado de Aragua, que de hecho un grupo importante de esos sindicalistas fue detenido y los llevaron al penal de Tocorón, que fue todo un revuelo 2011-2012. De ahí viene la unión de los sindicatos con eso que se llama ahora Tren de Aragua, porque fue la alianza de los sindicatos de la construcción específicamente, que es el sindicato que lleva esto del Tren de Aragua, ¿sí? Con la gente de Tocorón. No es que Joan Petrica era sindicalista, no es que Niño Guerrero era obrero que echaba pico y pala, no. Esa gente fue ingresada a ese mundo de la construcción por los propios sindicatos, buscando alianzas como para combatir al grupo contrario. Y de Es ahí decir, viene un sindicalista para poder mantener el control de su sindicato necesitaba un delincuente. Entonces se buscaba a un Niño Guerrero o a un Petrica. No era que Guerrero y Petrica eran sindicalistas y se metieron a malandro, era al revés. exactamente. O Y sea, eso cómo termina, porque el gran planteamiento, ok, era en los sindicatos, pero cómo termina después haciéndose todo eso en la cárcel. ¿Por qué el centro de operaciones era la cárcel de Tocorón? ¿Por qué allí? porque como te digo al principio, estas personas son prácticamente unos salvajes. O sea, vamos a suponer en el estado de Aragua se hicieron varias obras importantes, el centro comercial Los Aviadores, la Torre Sindoni, muchas obras que duraron años de construcción. El ferrocarril, el tren que hacía el gobierno, que era una obra donde los trabajadores ganaban mucho dinero. Esa era una obra cuando se inició, que la paga era muy buena. O sea, el Estado y la empresa que llevaba la construcción del tren pagaba mucho dinero. Entonces el sindicato IBE decía, yo quiero que usted me instale aquí 100 personas. Y empezó esa matazón por el porcentaje que pagaba el patrono a los sindicatos porque mantuvieran un control en los trabajadores. Más o menos algo así era lo que ocurría ahí y era muy buena la paga. Entonces estos sindicatos le pasan como el poder de llevar a la gente y le pasan como el testigo a esa organización criminal dentro del penal, que era la que se presentaba delante de los patronos de esas obras y con la intimidación de que si no los metes voy a hacer desastre, voy a parar la obra, voy a hacer esto, tienes que darme tanto. Esas personas accedían a eso y eso se fue corriendo como una ola gigantesca que bueno, eso en el estado Bolívar también pasó algo muy similar con este ciudadano Bayón, algo así, el gordo Bayón, un sujeto que lideró una guerra encarnizada con otros sindicatos hasta el punto que siendo líder sindical asesinó a 3 de otros sindicatos y posteriormente lo asesinan saliendo del Palacio de Miraflores de una reunión y ahí lo mataron. O sea, el tipo
Eso con es tres muertos importante. encima. Saliendo de una Sí. reunión en Miraflores, un tipo que Ajá. llevaba 3 muertos de rivales de sindicato, el señor lo recibían en Miraflores. ¿Eso fue en qué año? Eso fue 2014. Con 2014. Maduro ya en el poder. Maduro que De, dice ser, de hecho, ese gordo Bayón era sindicalista de las cuestiones mineras allá, claro, de las empresas básicas. de las empresas básicas. Pero, Y tenía 2 prohibiciones de salida del Estado Bolívar y aún así asistió a una reunión en el Palacio de Miraflores. De hecho, cuando intentó salir del Estado Bolívar, le negaron la salida por un avión comercial de una pista militar de la cual tenía que salir. La gente que lo envió le pagó un avión hasta Caracas para que hiciera la reunión, y saliendo de la reunión lo intentaron asesinar 2 veces. Un día viernes, un sujeto se presentó en el hotel, no recuerdo, Alba Caracas, algo así se llamaba el hotel donde se quedaba, y si no es por el vigilante del hotel, el sujeto lo mata ese día viernes. Posteriormente, el sujeto volvió ahí y lo mató como que fue un domingo o algo así cuando estaba saliendo de la reunión. pero estamos hablando, además, esto es importante, ¿no? Porque fíjate O sea, tú, a lo que me refiero con este tema, Daniel, sí, es que el tema de los sindicatos en Venezuela, en todos los estados se han convertido en estructuras criminales, ¿sí? Porque podemos decir que hay sindicatos que son de personas normales que quieren hacer una lucha sindical por los trabajadores y todo esto, pero el que verdaderamente quiere tener poder se tiene que aliar a una banda criminal porque no hay manera eso, de conseguir pero es que la lo luz llama, orgánica claro, en pero es que esa base. lo llamativo en todo esto es que Nicolás Maduro viene del sector sindical y dice ser el primer presidente obrero. Por lo tanto, todo esto, ¿cómo se hace para desvincular? ¿Qué es lo que no entienden en otras partes del mundo? Lo que no entienden en Estados Unidos, lo que no entienden en Chile, lo que no entienden en Perú, lo que no entienden en Colombia. O sea, aquí no estamos hablando de que eso es una organización, lo veo yo, una organización criminal que es combatida por un gobierno, sino que estamos hablando de que dentro de la estructura criminal que es el chavismo, una de las a la terminación del Tren de Aragua, porque si este señor, estos tipos tienen entrada en Miraflores y además de eso, quien está en Miraflores viene también del sector sindical, no va a saber él lo que hay en esos sindicatos, no va a saber él cuál es el origen de esto. ¿Qué tanta vinculación hay entre el chavismo y el Tren de Aragua? ¿Son lo mismo o son un brazo o son filiales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, por lo menos en el caso del Tren de Aragua, Tarela y Samí tiene mucho que ver en el Estado con la creación de esa banda de delincuentes, porque fue en su gobierno donde eso se hizo más, se acentuó muchísimo más. No voy a decir, no digo con esto que el Tren de Aragua sea una creación neta del chavismo, porque el penal de Tocorón, te iba a enviar unas fotos que tengo por allí, de cuando el penal de Tocorón estaba, que era un chiquero. Esa vaina era un chiquero, me disculpas la palabra, porque estaba prácticamente un sitio horrendo. Cuando llega el chavismo, que se implanta con eso de querer pacificar las cárceles, es que se empiezan a permitir muchas más libertades, con la condición de que no hubiesen muerto, de que no hubieran guerras, de que se apaciguara el tema, y ahí empiezan como los pranes a tener unas libertades que no tenían en tiempos anteriores, donde el penal tenía varias alas, los talleres, la torre, que si los yo no sé qué, los evangélicos, o sea, estaba un penal fraccionado. Luego de la guerra que hubo en el penal de Tocorón, eso se unifica todo y es cuando empiezan a salir estas figuras de Wilmito, ¿cómo se llama? De Joan Petrica, que en muchos de los casos se mantenían en los penales por muy corto tiempo, o sea, nunca estaban todos juntos como un grupo, ¿sí me entiendes? De hecho, se comenta que uno de los sujetos, que es lo que yo no entiendo de esta situación, Niño Guerrero tiene poder de esta estructura del Tren de Aragua, pero han habido sujetos mucho más peligrosos en otras épocas, como Wilmito, como Franklin Masacre, Viru Viru, o sea, tipos que han estado en penales que verdaderamente eran unos hervideros, ¿sí me entiendes? O sea, creo que es la PGB, así era que se llamaba. Eso era un hervidero en ese entonces y ese tipo lograba controlar esa población de una manera salvaje, ¿sí? Y en Tocorón no pasó eso con la estadía de Niño Guerrero. O sea, Niño Guerrero prácticamente actuó bajo el cobijo del Estado
para apaciguar esa cárcel. O sea, ahí no se podía hacer nada. El que mataba a alguien era algo como un pecado. Yo no sé, no sabría cómo explicártelo ahí. Por eso digo que en el gobierno de Tarela, Isamí tuvo mucho que ver con la implementación de lo que fue ese penal, del apaciguamiento para poderle dar control a esa gente allí dentro. Podríamos especular que Tarek El Aissami lo que hizo fue darles trabajo para que no se mataran entre ellos, ¿no? Darles una razón Exactamente. para luchar. Exactamente. Pero ahora, Mira, fíjate tú, algo importante, Edison. Aquí ya sabemos entonces más o menos lo que nos has contado de este origen particular del Tren de Aragua. Pero, por supuesto, y yo lo he dicho a raíz del tema del teniente Ronald Ojeda, tenemos que viajar más. En este 2024 Escocia nos espera. ¿Y qué estamos esperando nosotros para organizar nuestro viaje? Hablemos de Escocia en castellano. Te ayuda y te lleva a Escocia. Es la gente que va a organizar tu viaje y que te va a guiar en la maravillosa Escocia para que esa sea una experiencia en la que no solamente conozcas un nuevo destino, en la que no solamente viajes, en la que no solamente te diviertas, sino que también te lleves todo el aprendizaje que puede dejar un viaje. ¿Por qué? Porque te lo van a contar en tu idioma. No es lo mismo ir a un sitio y que te cuenten cosas sin entenderlas a ir a un sitio donde te comprendan y tú también puedas entender. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y si se trata de leer más, hay muchas cosas que leer. Bueno, está el libro de Jovel, Relatos de un País Perdido, pero está también el libro de nuestra querida amiga Carelis Busto, La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno. Carelis Busto ha escrito una maravillosa aventura que te permite entender que las cosas a veces no son lo que parecen y terminan siendo una tragedia donde menos te las esperas. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que en los Estados Unidos puedes tener la mejor vida, la mejor situación, las mejores condiciones, el mejor salario, la casa más bella, el césped más verde, pero si no tienes una póliza de seguro, estás en la indigencia. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer, la segunda mejor póliza es la que compres hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos te ayudará a obtener la póliza precisa con la cobertura que requieres. Llama ya a tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. Eso de volverse loco por los impuestos está de moda. Usted no puede volverse loco en los Estados Unidos por el pago de los impuestos porque usted tiene a la disposición a la gente de AMBS Servicios. AMBS Servicios se encarga de ordenar todas tus finanzas personales, familiares, empresariales, la de tu nuevo negocio, la de tu emprendimiento, la de tu empresa, para que la planificación financiera te permita dormir tranquilo porque está en manos de los profesionales. El pago de los impuestos deja de ser una pesadilla en los Estados Unidos gracias a la gente de AMBS Servicios. Planificación financiera de verdad. Que un chileno no tiene por qué saber qué es el Tren de Aragua. Un chileno, un estadounidense, un peruano, un colombiano, probablemente ni siquiera saben qué demonios es Aragua, no saben dónde queda, no saben la diferencia entre La Victoria, Maracay y Turmero. Ni saben cuál, y muchísimos venezolanos quedarían raspados si se les pregunta por qué parte de Aragua limita el Estado con Vargas. O cuáles son los límites territoriales del Estado de Aragua. O sea, no sabrían decirlo. Cosa normal, ¿ok? Pero ¿qué ocurre con todo esto? Hay una especie de utilización, no sé si por facilidad, porque muchas veces en los medios de comunicación se intenta como que decir algo por decirlo sin tener suficiente base y simplifican las cosas. Entonces dice, no, mira, capturaron a un tipo del Tren de Aragua. Y entonces sale este reportaje de CNN y otras informaciones que no es que lo sacan ellos, es que lo dice la policía, que es más grave. Porque si lo dijera un periodista, uno dice, bueno, un periodista puede decir cualquier vaina. No. Pero es que la fiscalía de Georgia dice que este señor que capturaron, que viene siendo el hermano del acusado de haber asesinado a una joven estudiante en una universidad allí en Georgia, que este tipo quedó bajo custodia porque se demostró a través de señales en su cuerpo, tatuajes y de videos y fotos que tenía en sus redes sociales con unas señales que hacía con las manos, que él era del Tren de Aragua porque eso es lo que hace el Tren de Aragua. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un planteamiento básico. Yo no sé si la fiscalía necesitaba un motivo para lograr que este tipo siguiera preso.
Cosa que yo puedo decir, bueno, si vas a inventar esa vaina para que el tipo quede preso, bueno, está bien, jódelo. Pero no se le hace un daño a la opinión pública intentando decir, porque imagínate tú, si vamos a hablar de tatuajes en el cuello, el fiscal Tarek Williams tiene un tatuaje en el cuello que creo que es el mismo de la estrellita con 5 puntas. Entonces, eso de verdad existe. Que tú sepas, el Tren de Aragua se identifica a sus miembros con tatuajes y con señales con la mano. ¿Qué señales son esas? Pues que yo tenga conocimiento, no. La única fracción que conozco que tiene tatuajes y se ha documentado que la mayoría de sus integrantes usan como una especie de rosa en la mano, algo como un collar y una rosa en la palma, acá en esta parte de la mano, son los gallegos del Tren de Aragua en Perú. Y eso es una organización que se creó de venezolanos allá y luego se alió a lo que se llama el Tren de Aragua, supuestamente, porque no hay una, ¿cómo se diría? No hay algo que uno pueda decir, mira, si es que eran nexos con Niño Guerrero, ya, porque ahora todo el delincuente que quiere implantar terror dice, es el Tren de Aragua, y ya todo el mundo caga, mira, el Tren de Aragua. Pasa lo mismo con el caso del señor que asesinaron que hablamos de ese tema en Miami. La relación de ese sujeto, de ese segundo sujeto que capturaron ahorita, él estuvo detenido en Tocorón, ¿sí? Y ya por haber estado detenido en Tocorón, ya es relación del Tren de Aragua. Eso es el cual Es caso te refieres, al de Miami. al de Miami, Sí, al el del caso señor de que Miami mataron es el caso del ex policía oriundo del estado Vargas, que lo secuestraron y lo robaron y todo aquello, una gente a la cual él le dio confianza, unas mujeres, etcétera. Capturaron a un tipo y capturaron a otro, y dice la policía que fue acción del Tren de Aragua. Dice la policía, por cierto, basado en el testimonio de la sobrina del señor, que dice que cuando los delincuentes entraron se identificaron como miembros del Tren de Aragua. Cosa que coincide con eso que tú estás diciendo, que también es una cosa como que utilizada por delincuentes para infundir temor. Quieto que es el Tren de Claro, Aragua. O sea, no es eso de claro. antes, quieto policía, sino quieto que es el Tren de Aragua. Mira, Daniel, es tanto así que ahorita esta semana hubo un accidente en Estados Unidos donde una muchacha mató a un niño, a un adolescente, no recuerdo bien el caso. Y me escribía una persona, esa debe ser de Tren de Aragua porque son los únicos que andan como locos. O sea, yo digo, por favor, o sea, fue un accidente de tránsito, pudieron haber pasado muchas cosas, se puede haber entrado un nervio, puede ser una maniática, o sea, no necesariamente tiene que ser ¿A ti no te una, parece? una Pero es que estructura fíjate que, una cosa. Esto tiene. mira, ¿Sabes a qué se me básicamente parece esto? Escúchame, Edison. Esto no se me parece en este momento en los Estados Unidos. Sobre todo en los Estados Unidos. Que también está pasando en Chile, pero en los Estados Unidos, uno, por desviacionismo de haber visto tantas series policiales, uno cree que esa gente es arrechísima para investigar los temas policiales, ¿verdad? Pero te encuentras con una cosa como esta. ¿Y sabes a qué me recuerda esto? ¿Tú te acuerdas del chupacabra? Que todo el mundo, aparecía un perro muerto, coño, porque se murió el perro, el chupacabra. Te aparecía una gallina muerta, el chupacabra. Aparecía un gavilán que se había comido una paloma y la tiró ahí, coño, el chupacabra. Entonces se convirtió el Tren de Aragua como en la facilidad de policías y de medios para explicar hechos delictivos que están mal investigados. pues sí, básicamente, porque fíjate tú, yo teniendo conocimiento de personajes que son verdaderamente del Tren de Aragua, o sea, personas que te puedo decir, si el tipo es un duro en tal estado, el caso de este señor Pilo que capturaron en Colombia ahorita. Para mí, Colombia es el país que ha actuado más consecuentemente investigando directamente a miembros del Tren de Aragua. O sea, me parece que es el país que ha hecho el trabajo como más adecuado. Perú ya se salió de control, ya en Perú todo es los malditos, los desgraciados, los yo no sé qué, y entonces siempre se inventa un sobrenombre distinto para calificar a cualquier delincuente y vincularlo con el Tren de Aragua para que las autoridades puedan ser implacables para conseguir condena en contra de estos sujetos. Ese señor que capturaron recientemente sí es un miembro activo del Tren de Aragua en el estado Sucre, en Guiria, en todos esos pueblos. De hecho, el día que lo tomaron las autoridades, toda la población de Guiria, ese era el boom de la noticia, porque el tipo mantenía eso aterrorizado por allá con droga, narcotráfico, la prostitución de las mujeres hacia Trinidad y Tobago. El tipo controla todo eso
y el sujeto estuvo detenido en Tocorón. Entonces también puede tener algo de validez lo que dice Simonovic, que Niño Guerrero podría estar en Guiria, o sea, en el estado Sucre. Por ahí vi que el comisario nombró algo de eso, podría ser. Guiria siempre ha sido algo, un centro de operaciones de esta banda criminal, estando bastante lejos del estado de Aragua, o sea, estando bastante retirado del estado de Aragua. Entonces, Colombia me parece el punto que si para mí, si alguien o algún otro país tiene problemas con Venezuela y no puede conseguir que le den información, yo creo que el país a mirar sería Colombia, que se puede conseguir muchísimo porque Colombia ha hecho un trabajo bastante importante con este tema del tren de Aragua. El caso de Satanás también, un sujeto peligroso, integrante del tren de Aragua, y que aún estando detenido allá dice que si no lo cambian de celda, él luego empieza a matar policías, o sea, desquiciado, por eso es que te digo, salvaje. Y creo que Colombia es el punto clave allí para poder buscar apoyo en este tema del tren de Aragua. Con el tema de los tatuajes no hay un tatuaje específico, porque dicen que un AK-47, que si una corona, que si unas estrellas, eso no es un distintivo para satanizar a la gente por esos tatuajes. Yo O sea, creo no que hay manera de... yo creo que en el caso de los Estados Unidos, muy probablemente, como las policías están acostumbradas a tratar con las maras, que sí se identifican con unas señales con las manos y con unos tatuajes, están intentando tratar al tren de Aragua por facilidad investigativa de la misma manera, sin ninguna base. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. ¿De verdad el tren de Aragua tiene necesidad de mandar gente para otro lado? ¿O esta gente que se va por su cuenta? O sea, ¿de verdad el Niño Guerrero agarra un teléfono o Joan Petrica agarra un teléfono y llaman para Chile y dicen, mira, por favor agárrame al teniente Ojeda y secuéstralo y mátalo? ¿O esto al final se convierte en un gran mito, en una gran leyenda? Pues para mí es un mito, porque fíjate tú, hablando de este segundo que nombraste, Joan Petrica, en las minas del estado de Bolívar, ese señor allá es un rey, ¿sí? De hecho, le dicen el abuelo porque es como el que mantiene la seguridad de todos esos sectores de la mina. De hecho, uno de sus principales aliados en ese estado es alias Juancho, un sujeto que hace un par de meses nada más nos enteramos que estaba detenido en Brasil. Fueron a ver una casa, un negocio que tenían por allá, lo capturó la policía de Brasil. Por allá lo estaban extorsionando, querían 70 kilos de oro y la persona que tenía que llevar el oro se lo cogió y se desapareció. Entonces eso era un desastre de esa gente buscando a ese señor O por allá. sea, ¿Sí? para ver cómo es la cosa. Joan Petrica tenía a No, su no, socio. exacto. Y este socio, ¿cómo que lo llaman? Alias Juancho. Alias Juancho. Juancho. Se fue a Brasil a hacer Mm. negocio y lo agarraron preso. La Y policía le de Brasil, dijeron sí. a Joan Petrica, dame 70 kilos de oro y lo suelto. No, ¿cómo te explico? Este Alias Juancho él es como la primera cabeza de ese sector donde estaba Joan Petrica, allá, donde trabaja. Y son socios, evidentemente, porque operan en el mismo sector, la misma mina y todo eso. Este señor es fanático de los gallos, tiene una debilidad con Diosdado Cabello ahí, me dicen que son bastante allegados con esta situación de los gallos, por eso es que por eso es que en el penal de Tocorón veíamos que había una gallera. Esas personas allí, eso era cuando iban a peleas de gallo, eso era algo exclusivo para personas de alto calibre ahí no se jugaban 1000 bolívares ni dos lochas. A este señor lo capturaron en Brasil, no recuerdo en qué parte de Brasil, Boavista, algo así, cerca de la frontera. Las personas que lo capturan, la policía, en su extorsión fueron 70 kilos de oro. De hecho, a mí me llegó la foto de la persona que andaban buscando, ¿sí? Porque me dice, mira, este es el tipo que andamos buscando. Porque el tipo que tenía que llevar el oro a la policía cogió el oro y todo lo que había en la caleta y se desapareció, ¿sí? Entonces, yo no creo que una persona que opere 200 kilos de oro, que tenga una mina, que tenga un arsenal de personas en su poder, ocupadísimo en un montón de cosas allá de que no lo vayan a matar, de que la gente no se le voltee, de operar una mina que genera 300, 400 kilos de oro en cierto tiempo, vaya a estar enviando un niño de 15 años a robarse un teléfono Pero en... vamos a ponértelo de la siguiente manera, como abogado del diablo. Para ese señor tener el control de esas minas y de esas actividades, tiene que tener el respaldo del régimen chavista, ¿no es cierto? O sea, alguien le dio ese Obvio, es que control.
todas esas personas que operan en el Estado Bolívar tienen el beneplácito, creo que así que se dice, del Por Estado, supuesto. específicamente de los militares. Claro. Porque si tú te pones a ver, cuando el Estado quiere accionar en las minas que son de la minería ilegal, en cuestión de 2, 3 días desocupan 1.000, 2.000 personas. Pero Y esas bandas del RUN, de Joan Petrica, de Juancho, de todas esas personas que operan en el Estado Bolívar, están libremente operando sus minas. Y incluso hay un periodista que creo que está en Europa, hizo un reportaje bastante interesante de que el ejército tenía una guerra con la Guardia Nacional, los rurales contra la Guardia Nacional, porque eran de bandos distintos en el Estado Bolívar. Y entonces los rurales le prestaban uniforme y equipamiento a un grupo para que se metiera en las minas del otro a hacer estrago y a ocasionar. Eso es un reportaje. Dan, de apellido Dan, es el periodista Daniel Dan, algo así se llama. Hizo un reportaje sobre eso y no es mentira. O sea, pero ahora, es fíjate tú, para tener el control de esas minas tienes que tener el respaldo del régimen, ¿no? O el beneplácito de los militares. No podría pensarse que a esos delincuentes a los cuales se les da esas minas, se les exija realizar determinadas acciones que el régimen necesita. Y alguien podría decir, bueno, le dijeron, mira, necesito que me agarre al teniente Ojeda ya y si no te quito la mina o me debes este favor, etcétera. ¿Eso podría manejarse de esa manera? pues no te sabría decir, o sea, A mí me podría parece decir que sí. descabellado, porque para empezar, ¿qué capacidad tiene el Tren de Aragua para actuar de forma tan estructurada en otro país? Exacto. ¿De verdad ellos tienen Mira, estructura en otro país de esa manera? hablando algo así, o sea, para yo, o sea, es mi opinión muy personal. Si yo fuera niño guerrero, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Y yo estuviera huyendo y me detienen a mi abuelo, a mi mamá y ahora a mi hermano en España, que del hermano de Niño Guerrero, si tú te pones a buscar algo, no hay nada que diga que es un delincuente, no, que fulano Guerrero es un asesino, no hay nada de eso que diga eso. ¿Sí? Ahora aparece este señor en España y dice, no, que el Tren de Aragua ha saltado a Europa. O sea, tú para entrar a España tienes que entrar con un pasaporte y si tienes una alerta de Interpol, evidentemente no te van a dejar entrar. O sea, ese señor ya tenía mucho tiempo de haber ingresado a España. ¿Sí? Y hasta donde tengo entendido con su nombre y siendo él, Guerrero Flores, yo no sé. ¿Sí? Entonces no hay manera de que ese señor haya tenido una alerta de Interpol antigua para vincularlo con el hermano. ¿Qué es lo que sucede aquí? Una presión policial en contra del sujeto. La información que yo manejo es que el sujeto lo están buscando, efectivamente, pero ¿por qué motivo? No sé. ¿Por qué se salió del penal? No sé. Porque el resto de los pranes, de las cárceles que fueron desarticuladas, siguen detenidos. ¿En qué condición? No sé. Si tienen algún beneficio, si los tienen cómodos, no les sabría decir. O sea, Pero la mayoría, la información que tú tienes ahorita es que el niño guerrero le tienen detenido a la familia en Venezuela. sí. De hecho, el caso de la fiscalía en contra de los dos fiscales por recibir $360,000 es por la mamá y el abuelo. $360,000 no se le dan a cualquier fiscal para que suelte a un primo, Pero a un familiar lejano. él supuestamente pagó ese dinero para que Supuestamente, le soltaran a la mamá y al abuelo. sí, Y no se lo soltaron. no. Y dentro de nuestras metas tiene que estar viajar más. En España hay destinos maravillosos como Cantabria, porque Cantabria y sus maravillas nos la muestra la Posada Somavilla. La Posada Somavilla te invita a ir a Cantabria para descubrir un destino distinto dentro de la propia España. Si no quieres ir muy lejos porque estás en España o si quieres ir a un sitio distinto de España y conocer más de ese maravilloso país, la Posada Somavilla te invita a conocer de Cantabria sus maravillas. Comunícate con ellos. En Semana Santa es un maravilloso destino y en los tiempos por venir también lo será.
Cantabria y sus maravillas con la Posada Somavilla, para allá vamos, por supuesto, pero claro que sí. Tengo que decirte que nuestra amiga Carla Ron Arévalo ha puesto también a la disposición su grano de arena. Ha puesto su grano de arena Carla Ron Arévalo para ayudarnos a cumplir con nuestra meta de este 2024. Vamos a leer más, vamos a enterarnos de mucho más. Y por esa razón, Por los pies entra la muerte es el maravilloso libro que Carla Ron Arévalo ha puesto a nuestra disposición para que al momento de leerlo poder decir eso que decían las abuelas con aquel viejo adagio: nadie se muere la víspera. Por los pies entra la muerte de Carla Ron Arévalo, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y hay cosas feas de Venezuela, sí las hay, por supuesto, pero las cosas bonitas son mayores y esas las llevamos aquí. Porque el sentirse orgulloso de ser venezolano, si es que acaso es posible sentir orgullo, es sentirnos orgullosos ¿de qué? De nuestros recuerdos. Del olor de las empanadas cuando llegábamos a mitad de la tarde y la mamá o la abuela nos las estaba preparando. Del olor del mercado cuando íbamos el sábado con mamá y con papá a comprar las verduras. Del olor de la playa cuando íbamos los domingos o cuando íbamos en Semana Santa. De la procesión del Nazareno del miércoles Santo. O de todas aquellas cosas que nos traen el recuerdo que Zaida Belén Martínez nos expone en su libro Lo que me dio la luna. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez es un maravilloso libro que nos permite entender que las cosas bellas de Venezuela existen y existirán mientras nosotros las recordemos. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Y tú quieres estar aquí? ¿Tú quieres que tu libro, tu producto, tus servicios, tu empresa esté a la disposición de toda esa gente que se encuentra allí del otro lado de la pantalla? Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar, convertirte en uno más de nuestros aliados comerciales. Por supuesto que es posible, está a tu alcance y podemos construir juntos esa alianza. Anúnciate con nosotros, escríbenos al correo que ves en pantalla, que los arrepentimientos en este canal no caben. ¿Y siguen presos la mamá y el abuelo del niño Guerrero? Hasta donde sé, sí. O sea, son rehenes, porque... Hasta donde sé, sí. De hecho, hay personas que afirman que esas personas nunca fueron hasta el penal a visitarlo. O sea, a la mamá de Guerrero no se le veía visitándolo en el penal. Hay personas que cuando tú hablas de esto, tú dices, bueno, este sabe mucho, este seguro estaba en Tocorón y seguro era... No. Son personas que han estado ligados incluso al Estado, que te corroboran esta información porque este tipo de detalle no lo tiene alguien de la calle. Claro. ¿Sí? Pero a todas estas, Edison, ¿tú crees que podríamos hablar de que así, porque el hecho de que sean unos planes muy poderosos, que tengan minas y todo eso, hemos visto otros? Nosotros vimos la caída del Oriente, nosotros vimos la caída del Coqui, nosotros hemos visto la caída de otros. Estos planes tienen vida útil corta, ¿no? O sea, esto es por un periodo nada más. Es que es lo que te estoy diciendo. No sé por qué motivo ese señor se salió de ahí si estaba tan cómodo. Y lo que yo tengo como información es que las autoridades verdaderamente lo están buscando. O sea, hay una búsqueda implacable sobre este señor. Y me suena mucho más ahora que digan que está en Guiria y que el propio Remigio Ceballos sea el padrino del Estado Sucre. Creo que es él el padrino del Estado Sucre. Algo debe haber allí. Está como raro. Ahora, con fíjate tú lo siguiente para concluir eso. Este tema del Tren de Aragua, por supuesto que da para mucho, pero ha salido sorpresivamente el fiscal Tarek William Saab, fiscal del régimen, y ha puesto el tema, ¿verdad?, como si él fuese, que es lo que a mí me sorprende. Él habla de temas que son de su competencia, como si él no fuese fiscal, ¿no? Y además de eso, lo que uno espera de un fiscal general, que se supone que tiene que ser abogado, es que dé criterios jurídicos a la hora de hacer las explicaciones. Y tú como yo, que nos tenemos que calar las intervenciones de ese señor por casos importantes, nos damos cuenta cómo hay evidentes carencias, sin ser nosotros abogados, que hay evidentes carencias hasta de lenguaje a la hora de explicar temas jurídicos, porque uno dice, pero ¿por qué él está hablando de esa manera si eso no se dice así, si nosotros sabemos cómo se dice eso, porque lo hemos escuchado tantas veces? Y las explicaciones que da y las cosas que hace no están ajustadas a derecho. Este señor ha salido ahora a decir que eso del Tren de Aragua es una cosa organizada contra los venezolanos honestos que se han ido. Y entonces uno dice, pero amigo, los venezolanos se han ido de Venezuela por culpa de ustedes.
Por lo tanto, usted está hablando como si usted no tuviese nada que ver con esto. Pero más allá de eso, ¿cuál crees tú que puede ser la intención de este señor de montarse entonces en la tendencia de decir que el Tren de Aragua no existe? Es un tema político, porque es que si Díaz Balar y Marcos Rubio consiguen que el Tren de Aragua sea declarado una organización criminal internacional, como Hezbollah, como Al Qaeda, como esa gente, vamos a tener que hablar directamente del chavismo, porque es una estructura creada en el gobierno de Tarek El Aissami, y eso va a generar, yo creo que lo que ellos pensaban que iba a generar el Tren de Aragua con la migración se les puede volver en contra, porque ya pasaríamos a hablar de que es una estructura criminal creada por el chavismo, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que lo afectó, porque si nosotros no conociéramos el tema del Tren de Aragua, podríamos decir que el fiscal tiene razón, que era lo que te estaba comentando. Podríamos decir que él tiene razón, Claro. porque si hay una especie de campaña de hacer creer que todo es el Tren de Aragua. Sí hay. Pero como sabemos por dónde viene él y por dónde vienen los tiros, es que nos quieren atacar, de que van a pedir intervención, de politizar el tema, Claro. ya uno dice, no, Pero es que se además de descarriló. eso es hasta ilógico, porque si tú eres el fiscal general de un país que se supone siendo autoridad, estás luchando contra el crimen y el Tren de Aragua es una organización criminal que causa estragos en el país, si en otro país deciden declarar a esa organización criminal contra la que tú supuestamente estás luchando, declararla organización terrorista internacional, eso debería ser de la conveniencia del país, porque dice, bueno, ahora tenemos aliados internacionales para derrotarlo. Ah, no, pero no, él sale Claro, a quejarse. Entonces ahí es donde uno dice, salió a bueno, quejar. pero ¿y a ti qué te duele? Claro. Es que fíjate algo Sí, importante que pasó esta semana. Esta semana sí. condenaron a 26 años de cárcel a alias Mayella, el, el, el líder del sector La Vega, si no estoy mal. Yo creo que en mi programa lo dije mal, porque yo dije yo dije que era del Valle y este señor era el líder de La Vega. Hasta donde se tenía entendido, ese señor no pertenecía al Tren de Aragua, sino que era una estructura del barrio, como lo es Wilex y como lo son otros pranes de esos barrios. Y en Colombia le metieron 26 años de cárcel, o sea, un montón. Ese va hasta el 2050, por allá con 50 años va a salir de por allá en Colombia. Pero ¿qué ayuda a que la condena sea ejemplar? Que lo vincularon inmediatamente con el Tren de Aragua. Y es a lo que me refiero. Te vinculan con el Tren de Aragua y toma, te dan una condena ejemplar. A ese señor de Virginia, a ese señor le van a dar una condena bastante fuerte, porque en Estados Unidos se le van a fincar, y con lo mediático que ha sido el caso de la joven Riley, creo que es que se llama. Incluso están promulgando una ley para deportar inmediatamente a cualquier migrante que cometa cualquier delito menor X, pues para tu país. O sea, No, porque es que ven acá, creo que Edison, sí las cosas que se han sabido del caso en los medios audiovisuales, por supuesto, como todos estamos en plataformas donde hay cierta mesura para decir algunas cosas, no ha salido lo que ha salido en prensa escrita. El crimen de la muchacha en Georgia fue de una brutalidad espantosa que tú sinceramente llegas a pensar que este tipo que actuó de esa forma era un verdadero psicópata despiadado, porque era un tipo que le hizo cosas horribles al cuerpo de esa muchacha, antes y después de asesinarla inclusive. Y entonces también allí podríamos llegar a lo siguiente, sea o no sea el Tren de Aragua, sea o no sean miembros del Tren de Aragua, nacieron en en este caso Venezuela. si lo vinculan, yo digo, perfecto, ahí lo van a Sí, que lo terminar jodan, está bien, queremos que lo jodan, que lo jodan, pero ven exactamente. acá, es que en los Estados Pero Unidos, lo peor, lo malo de eso es que eso va a generar que en cualquier cosa nos vinculen, porque a mí no me molesta que persigan al Tren de Aragua, porque es una claro, estructura criminal que hay que perseguir en cualquier parte del mundo y que hay que desintegrar, pero porque nos hace un daño tremendo a todos los así venezolanos, no, es. no solo a los que son de Aragua, no solo a los que, no, a todos por igual, porque todo lo que, si tú tienes una discusión en la calle y entonces pelea y le tiras una botella a un tipo y le das un botellazo, entonces el tipo, no, ese es del Tren de Aragua porque es venezolano. Entonces, un hecho aislado de una riña callejera se convierte en un tema de que te vinculan con una banda criminal, ¿sí? O cualquier cosa, cualquier detalle, por lo menos en el caso de Perú. A mí me parece que Perú es la exageración de la exageración.
capturan a un grupo de venezolanos metido en una discoteca y desvinculado 40 venezolanos que se encontraban en una discoteca. Entonces cuando dicen, no, ya lo soltaron, pero Claro, lo sueltan es porque es no un hay... arma de doble filo porque Exactamente. en realidad, en el caso del tipo de Georgia, yo no creo que sea necesario decir que el tipo es del Tren de Aragua para que con la categoría de crimen que cometió, al tipo lo condenen. A él lo van a condenar. Pero, Exactamente. ¿cuál es el tema? Que si aquí se le permite a las autoridades de cualquier país que cuando agarren a una persona de nacionalidad venezolana, lo vinculen con el Tren del Agua para poderlo condenar, bueno, así como lo agradeceríamos muchísimo con este delincuente asesino, que no salga más nunca de la cárcel y que si le van a dar el pentotal sódico se lo den con hielo, de la misma manera uno dice, oye, pero ¿y qué pasa si cae un inocente acusado de ser el Tren de Aragua? Fíjate tú lo que está ocurriendo en el caso del teniente Ojeda, con toda esta situación que surgió, donde termina preso el director de la Policía de Investigaciones. Nosotros tenemos que pensar, ¿de verdad la gente cuyas fotos salieron diciendo que eran los asesinos, de verdad son los asesinos o están siendo acusados falsamente? No sabemos, no lo sabemos. Que hayan huido y de verdad huyeron o los mataron también. Y el muchacho de 17 años de verdad está involucrado o todo esto es un gran montaje. Entonces uno termina diciendo, oye, ¿hasta qué punto terminamos nosotros cargando con un San Benito que al final nos revierte? Edinson, en todo caso, creo que hay que seguir en esto. Hay que seguir a Edinson en su canal de Telegram. Ustedes lo buscan en Telegram. Entonces meten, si usted tiene Telegram, usted se busca en la red Telegram y busca Edinson Manuel. Edinson con X. Se escribe E-D-I latina X-O-N. Edinson Manuel. Y él ahí en ese canal pone todas las noticias que recibe, por supuesto él filtra y verifica todo aquello. Además hace una labor muy interesante, porque cuando alguien en Venezuela se consigue unos documentos, yo siempre veo, cuando alguien se consigue unos documentos perdidos, dice, oye, se los mandan a Edinson Manuel, le dice, mira, esta señora anda buscándote y siempre aparece alguien. Y eso también es satisfactorio, porque en estos días vi, por cierto, que me causó mucha buena impresión, y se lo comenté a mi hermano, que hubo un señor que se consiguió un monedero de una señora que tenía toda su identificación y además tenía unos dólares. Y después la señora te mandó un mensaje diciendo que la familia que lo había encontrado le había devuelto íntegro el monedero y que se negaron a aceptar cualquier recompensa. Y eso, de alguna manera, también es importante saber que sí, que hay unos malandros del Tren de Aragua echándonos a perder la nacionalidad por ahí, pero también hay gente buena, ¿verdad? Que es la mayoría, y esas noticias normalmente a la gente también hay que decírselas, porque así como hay el malandro asesino, también hay la familia de buena fe que no se agarra unos reales ajenos, sino que busca a la dueña del monedero y se lo devuelve. Así que bueno, ahí está eso. También en tu canal también es Edinson Manuel, ¿no? El canal YouTube. Edinson Manuel TV, sí. Bueno, entonces ahí lo tienen. Gracias, Edinson, por haber venido y bueno, nos mantendremos siempre pendientes también de tu contenido. Muchas gracias por esta conversación. Y bueno, y a cuidarnos del Tren de Aragua, porque de repente lo tenemos, o la cámara no hemos dado cuenta. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti y a toda tu audiencia por la invitación. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, bueno, no sabemos si el Tren de Aragua aparecerá por allí. El que no va a aparecer, Chávez, porque ese sí no aparece. Hasta la próxima. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el